Deposita en nosotros, oh Señor, la abundancia de tus dones y riquezas, y danos con ellos un corazón para poderlos dar, para participarlos libremente, sin dinero y sin precio. Que mejor es dar que recibir, que mejor es dar. Estás escuchando el programa M aquí, donde conocerás la vida de mujeres que dejaron una huella en esta tierra y su aporte al reino del Señor fue extraordinario. Mujeres de fe, pero al fin y al cabo, mujeres comunes, como tú y como yo, quienes mediante la fe realizaron hazañas de un impacto espiritual asombroso. Ellas se levantaron ante una gran nube de testigos, sin considerar sus debilidades y circunstancias. Fijaron sus ojos en Jesús y respondieron a su llamado: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8. Bienvenidas a M aquí, nuestro programa de biografías de mujeres que nos anima a servirle al Señor. Deseamos de todo corazón que el Señor levante un ejército fuerte de mujeres que pueda llevar su evangelio a todo lugar, para que podamos atender a esta gran comisión de hacer discípulos para Cristo. Bienvenidas Luisa, bienvenida Alicia, una vez más aquí. Hola Diana, hola Alicia. Llevamos tiempo sin vernos en este espacio y bueno, doy gracias a Dios por permitirnos un programa más en donde podemos aprender del testimonio de preciosas mujeres. Buenos días, Diana, Luisa y todas las mujeres que hoy nos escuchan. Las saludo con mucha alegría en mi corazón. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes sobre la vida de estas mujeres que nos inspiran a ser fieles al llamado del Señor Jesús. Sí, así es. Y hoy queremos compartir la historia de una mujer fiel y llena de valentía en el Señor. Por muchos años, su vida estuvo en medio de la guerra, la persecución y la adversidad. No obstante, su fe permaneció intacta en el único Dios verdadero, Jesucristo. Empecemos por presentarles a nuestras hermanas que hoy nos están escuchando un poco del contexto histórico en el que vivió Han En-sung, o como se llamó más adelante, Esther Han. Ella vivió en Corea a inicios del siglo XX. Rusia había invadido Corea y Japón se presentó ante Corea como un aliado libertador. Pero esto de ser aliado, entre comillas, no era más que un engaño. Aunque sí libraron a Corea de los rusos, Japón dominó a Corea y se apoderó de ella. La situación en Corea se volvió tan terrible que en esa época se recuerda como la era oscura, pues debido a intereses políticos y egoístas, en los que no profundizaremos en este programa, Japón se enseñoreó tanto de Corea que emprendió una horrible campaña de japonización, podríamos decir. Las autoridades japonesas confiscaron todo a los coreanos, hombres, mujeres. Se les reclutaba para trabajar en el campo de guerra, se les ordenaba que hablaran japonés y si hablaban coreano eran castigados. Se les ordenaba que cambiaran sus apellidos y adoptaran nombres japoneses. Quienes no cumplieran con esto no tendrían un empleo y los niños no podrían ir a escuelas. La opresión, la injusticia, la pobreza se asentaron sobre Corea. ¿Se imaginan ustedes vivir en un contexto así? Ciertamente, Diana, no imagino lo difícil que sería vivir en esta situación. Es un entorno muy hostil donde no hay alternativa. ¿Y el panorama cuál es? Te sometes al enemigo o sufres las consecuencias que por lo que acabamos de ver serían horribles. Fue justo en medio de este ambiente que Esther Han nació,
exactamente 2 años antes de que Japón invadió Corea el 24 de junio de 1908. En cuanto a su familia, estaba dividida. Mientras su padre creía en el sintoísmo, y permítanme en un momento explicarles para quienes no lo saben, el sintoísmo es una religión japonesa donde creen en múltiples dioses, todos igual de falsos. Y en contraste, su madre había aceptado a Cristo a los 8 años de edad. Y me impacta que a pesar de ello su fe era tan firme. ¿Y por qué digo a pesar de ello? Porque ya no tenía ni iglesia ni una Biblia. Ella vivió conforme a 4 principios que le había enseñado un misionero. El primer principio es: Jesús es el Hijo de Dios y el único Salvador. El segundo: Jesús nunca abandonará a los que creen en Él. El tercero es que Jesús puede tomar todas las desgracias de los creyentes y convertirlas en algo bueno. Y el cuarto: Dios escucha las oraciones de sus hijos. ¿Se imaginan ustedes sostenerse en fe y perseverar sin una Biblia? ¿Sin un grupo de creyentes que te animen y acompañen en tu caminar cristiano? Esto me hace pensar una cosa, y es: ¿qué es lo más importante que un hijo de Dios necesita para avanzar en la vida cristiana? Una fe genuina y un corazón decidido a seguir a Cristo. Es como el ejemplo que nos da la madre Esther. Un corazón que en vez de buscar excusas para desviarse, desanimarse o incluso quejarse, por el contrario, se aferra a lo poco que tiene a su alcance para ser fiel a Dios y proseguir a la meta del supremo llamamiento hecho por Cristo. ¿Y cuántas de nosotras no solo tenemos quizás una Biblia en casa, una iglesia fiel, un esposo o una familia en Cristo, y aún así no podemos levantarnos a dar gracias a Dios y anhelar más de Él? Y en cambio nos quejamos porque una hermana no nos saludó el domingo, o porque no podemos arreglarnos las uñas o cosas semejantes. Y no estoy criticando en sí esas cosas. Simplemente lo que quiero decir es que nuestra vida cristiana se ha vuelto tan superficial, tan seca y tan falta de la vida de Cristo, que cualquier viento suave nos derrumba. Hermanas, quiero animarlas a cambiar nuestra mirada y ponerla en quien se despojó de sí mismo para hacerse como nosotros y padecer por ti que me escuchas y por mí hasta su muerte. Aquel quien es digno de que rindamos completamente nuestras vidas a Él. Tienes razón en lo que dices. Creo que todas necesitamos ese tipo de convicción firme para poder seguir a Cristo y poder permanecer en Él aún en medio de tantas luchas y un mundo que se opone al Señor y a su luz. Saben que mirando la vida de Esther Ann, me parece que una de las mayores bendiciones que pudo tener fue contar con una madre piadosa que le sirvió de testimonio para transitar el camino de la fe. Me llama mucho la atención la influencia piadosa que tuvo su mamá. Ese fue uno de los pilares más importantes que hicieron que Esther Ann fuera esa mujer firme, fiel y valiente en la que ella se convirtió. Observemos esta relación. Desde el comienzo de su vida, para Esther, su mamá fue un gran apoyo. Ella recibía sus palabras y sus consejos con absoluto respeto y obediencia. Y algo que marcó profundamente su vida fue el contraste que ella observaba en su familia mientras crecía. Por un lado, la familia de su padre, que creía en los ídolos y dioses falsos, y por otro lado estaba su mamá, quien creía en Jesús como el único Dios verdadero. Mientras que la familia de su padre vivía con odio, avaricia y amargura, su mamá vivía llena de paz y gozo verdaderos. Aún en medio de esa difícil situación por la que atravesaba Corea, en cuanto al servicio a sus dioses, la familia de su padre lo hacía por obligación, no por amor. Con toda la escasez en la que vivían por la invasión japonesa, debían presentarles sacrificios y ofrendas de comida a sus dioses, cuando la comida que tenían ni siquiera les alcanzaba para ellos mismos como familia. Así que Esther creció viendo cómo esos dioses falsos, en lugar de ayudarlos cuando tenían dificultades, eran dioses muertos, dioses que no podían ayudar, que no proporcionaban paz o alegría a las personas que les servían. Pero, en total contraste, ella veía cómo su mamá oraba con deleite, y ella lo hacía en cualquier lugar donde estuviera. Además, su mamá no vivía para sí misma, siempre buscaba ayudar y compartir sus bienes con los pobres y necesitados. Ella le decía a Esther: hija, para seguir a Jesús, siempre debemos estar preparadas para dar a otros.
Qué lindo conocer a alguien mediante los relatos de su hija, con palabras de admiración por esa fe viva y auténtica de su mamá. Yo percibo que esta mujer fue muy intencional en transmitir su fe y su amor por Jesús a su hija, pero no como una religión o una obligación, sino como lo único valioso y verdadero por lo que valía la pena vivir. Jesucristo de verdad para ella era el camino, la verdad y la vida misma. Qué importante que tengamos conciencia de que nosotras como hijas de Dios vivimos ante muchos testigos y que podemos compartir del amor y la belleza de Jesús con quienes nos rodean, mediante vidas consagradas a Él, buscando agradarle en todo, aún en pequeñas cositas en nuestros hogares o en nuestros trabajos. En donde sea que el Señor nos haya colocado, en donde sea que el Señor te haya colocado a ti, mujer que nos estás escuchando. Me parece tan tremendo todo lo que ustedes vienen hablando. Pensaba que muchas de las hermanas que nos pueden estar escuchando hoy pueden estar viviendo un asunto similar en sus hogares. Quizás hogares disfuncionales o hogares en donde la fe de la hermana no es la misma que la de su esposo, o tal vez, hermana que nos escuchas, puedes estar manteniendo una fe en la soledad del hogar en donde vives, o incluso tu fe no es compartida por tus padres. Así que sin importar cuál sea la situación por la que estás pasando, queremos animarte a mantenerte fiel al Señor. Y en relación a lo que decías, Alicia, a la crianza de Esther Hahn, yo quiero decir que de verdad nuestro testimonio, nuestro ejemplo, siempre será más fuerte que cualquier religión. Que al final del camino, el ejemplo se vuelve una fuente influenciadora para la vida de los que nos rodean. Y volviendo un poco a lo que fue la juventud de Esther Hahn, quiero contarles que debido a la insistencia de su padre, ella tuvo que viajar a Japón para estudiar. Algún tiempo después, su mamá dejó a su padre y a sus concubinas para mudarse donde vivía Esther Hahn. Y en la ciudad de Pyongyang, allí Esther era una maestra de música de una escuela cristiana de niños. Su padre siguió pendiente de su educación y hacía que asistiera a escuelas en las que solo se hablaba japonés. Y un tiempo después, su mamá quiso enviarla a Estados Unidos a una universidad cristiana, pero su padre insistió en que fuera a una universidad en Japón. Sin saberlo, aquí estaba la providencia de Dios ordenando la vida de nuestra hermana para el llamado que Él tenía para ella, como veremos más adelante. Pero, como les decía antes, la influencia piadosa diaria de su mamá sobrepasó el impacto de su padre en ella. Miren lo que muchos años después escribió Esther en su libro. Solíamos despertarnos a las 4 de la mañana e ir a la iglesia juntas a orar. Caminábamos en silencio hasta que llegábamos a un templo japonés junto al camino. Mi mamá se detenía repentinamente y miraba al cielo. Luego pisoteaba el suelo y decía: perezcan y desaparezcan en el nombre de Jesús, que se levantó de entre los muertos y que vive para siempre. Y repetía 3 veces esas palabras. Al regresar de la iglesia, hacía lo mismo. Yo le decía: mamá, los japoneses ya tienen sus templos en toda Corea y su nación es una de las más fuertes de todo el mundo. ¿Qué crees que puede hacer una sola persona? Y ella me respondía en voz baja: para Dios, una persona con fe verdadera en Él es mucho más importante que 1000 personas sin fe. Abraham, Moisés y David estuvieron solos, fueron llamados y sirvieron a Dios como individuos. Yo creo que Dios es el mismo hoy. Amén. Y bueno, contando más de la vida de Esther, con el paso del tiempo su vida se fue tornando muy difícil debido a las situaciones conflictivas de su país. Para el año 1940, la mayoría de los misioneros extranjeros ya habían salido de Corea, en parte porque se les había prohibido a los coreanos tener contacto con extranjeros y porque todas las personas estaban obligadas a adorar a los dioses de la religión sintoísta en sus templos. Además, estaban obligados a reverenciar al emperador e inclinarse ante él como si fuera un dios. Japón obligaba a todos los líderes de las iglesias, incluyendo a los misioneros, a que llevaran a su gente a los templos.
Se construyeron templos en cada ciudad y pueblo. Se pusieron templos en miniatura en todas las oficinas del gobierno y en las escuelas. Y también se les entregaron a los estudiantes para que los llevaran a casa y lo adoraran a diario. No era posible escapar de la orden del templo, de ninguna manera. Y al final incluso los pusieron en las iglesias cristianas. La policía estaba cerca en todas las reuniones para asegurarse de que todos se inclinaran ante el templo antes de comenzar. ¿Se imaginan ustedes qué situación, hermanos? Todo el que se negaba a hacerlo era arrestado. A los pastores los vigilaban de una forma especial debido a la influencia que tenían sobre sus congregaciones. Los pastores insubordinados, o que, según ellos, tenían una mala actitud, eran arrestados y torturados, y se les quitaba la ración de comida a sus familias. Algunos grupos denominacionales estuvieron de acuerdo con asistir al templo y le explicaron a su gente que era simplemente algo patriótico, no religioso. Otras denominaciones se resistieron por más tiempo, pero no pudieron soportar la presión. Algunos esperaban que Dios pasara por alto su asistencia al templo, ya que los japoneses los obligaban. El ambiente era demasiado hostil. La mayoría de cristianos se rindieron y terminaron inclinándose ante los ídolos de los japoneses, mientras argumentaban que quizá el Señor no se molestaría si hacían una reverencia solamente externa. Mientras que en sus corazones ellos sabían que solo era un ídolo y que no eran dioses de verdad, su argumento era como: mientras que en nuestro corazón adoremos al Dios vivo, no importa que hagamos externamente para complacer a los japoneses y no ser arrestados. Pero sabemos, hermanas, que la Biblia no dice eso. Ahora, esto me recuerda el versículo que el Señor dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, cuando se lo dice a Elías. A pesar de que aún muchos de los que se llaman cristianos no se consagran y siguen la corriente del mundo, el Señor siempre se reserva un pueblo fiel, hermanos. Un remanente que escoge seguirle y agradarle solo a Él. Y esto fue lo que hizo Esther. Ella pensaba diferente a los cristianos de su país. Ella pensaba: ¿cómo podría inclinarme ante un ídolo? Siendo maestra, les obligaron a ella y a muchos otros maestros junto con sus estudiantes a asistir al templo del monte Namsan. Se les había advertido que si todas las escuelas cumplían con la orden, la directora no tendría problemas y por consiguiente ellos tampoco. Pero justo estando allí, ella recordó las palabras de Jesús que están en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba llena de miedo, pero a pesar de ello y de la presión de la directora, cuando el oficial dio la orden de que todos los allí presentes se inclinaran y mostraran reverencia al Dios del templo, toda la multitud asustada se inclinó e hizo reverencia con su cuerpo tembloroso por el miedo a los policías japoneses. Pero Esther permaneció de pie. Hermanas, ella permaneció de pie. Y sé que para ella no debió ser fácil, porque sabía lo que esto implicaba. Y viene a mi mente este versículo allá en Josué 1:9, donde el Señor le dice a Josué: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y hermanas, aquí el Señor le está pidiendo que se esfuerce y sea valiente. Pero miremos que después le dice que no tema, porque Dios está con ella. ¿Y por qué quiero subrayar esto? En nuestro caminar con Cristo siempre se presentarán circunstancias en donde vamos a honrar a Cristo o no, dependiendo de nuestras elecciones. Y el Señor nos recuerda que tenemos que esforzarnos y ser muy valientes. Estos verbos están en imperativo, es decir, implican una acción de parte de nosotras. Pero recordemos, no lo tenemos que hacer solas. Cristo ha dicho que estará con nosotras hasta el fin del mundo. Él prometió ayudarnos. Así que, hermanas, seamos esforzadas y valientes y no nos arrodillemos a ídolos. Piensa, ¿cómo se podría ver eso en tu vida cotidiana? Quizás permitiendo cosas en tu hogar que no honran al Señor, abrazando pensamientos y estilos de vida que el mundo promueve pero que no agradan al Señor, escogiendo buscar las cosas que el mundo ofrece por encima de buscar el reino del Señor. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey,
que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Daniel 3, 17 al 18. Entonces Estarán pensó en las palabras confiadas de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el malvado rey les intimidó para que adoraran su estatua. A pesar de su confianza en Dios, ella sabía que aunque una persona haga lo correcto, no hay garantía de que Dios responderá librándole inmediatamente del peligro. Su promesa es que estará con nosotras aún en medio del horno de fuego. Y recordó la frase de estos 3 valientes: ¿y si no? Aunque Dios no nos salvara del fuego ardiente, morirían honrándolo. Y Esther tomó la misma decisión que ellos. Respecto a esta ocasión, escribió en su libro: con la ayuda de Dios, nunca me inclinaría ante un ídolo japonés, aunque Dios no me proteja de las manos de los japoneses. Jesús me salvó, así que solo puedo inclinarme ante Dios, el Padre de mi Salvador. En este momento casi podía ver el horno en llamas a punto de consumirme. Mientras caminaba estaba orando. Sabía lo que iba a hacer. Me dije a mí misma: hoy en el monte, ante la gran multitud, proclamaré que fuera de ti no hay otro Dios. Es lo que haré por tu santo nombre. Ush, y sigue diciendo Esther. En el templo me sentía como una niña, asustada por los policías y temiendo hacer el menor ruido. A medida que me invadía la ansiedad, traté de orar, pero mis oraciones eran muy débiles. Tartamudeando, le confesé al Señor mi falta de valentía y fortaleza. Entonces oré: oh Señor, soy tan débil, pero soy una oveja tuya, así que debo obedecerte y seguirte. Señor, cuida de mí. Y en respuesta, Dios trajo a mi mente unas palabras que estaban guardadas en mi corazón. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¡Qué asombrosa escena! Sin lugar a dudas, este tipo de conducta solo puede provenir de un corazón que está decidido a seguir a Jesús. Aunque su llamado suene así: niégate a ti misma, toma tu cruz y sígueme. Mateo 16:24. Como Esther lo expresó, ese día murió en aquel monte y su vida fue transformada. Ella renunció al temor al hombre. Ahora tenía la certeza de que su vida estaba en las manos del Señor Jesús. Mientras iba de regreso a la escuela, pensaba en qué sería de ella ahora que había hecho eso. Muchos pensamientos llegaban a su cabeza. Principalmente pensaba en la muerte, aunque no le tenía miedo a ello, pero sí a la tortura. Así que el miedo empezaba a agobiarla terriblemente. Pero el Señor le habló con su palabra que tenía guardada en su corazón y le dijo: no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. No los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. La paz te dejo, mi paz te doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y así fue como poco a poco la paz del Señor fue inundando su mente. Mientras caminaba empezó a entonar un cántico escrito por Martín Lutero que la llenó de valor. Al llegar a su salón de clases, 4 detectives del gobierno la estaban esperando y se la llevaron para interrogarla a una oficina del jefe del distrito. Sin embargo, durante el interrogatorio, este jefe recibió una llamada urgente y tuvo que irse, lo cual permitió que ella pudiera irse a su casa. Cuando llegó allí, ya todos sabían lo que había hecho. Los cristianos estaban todos reunidos orando en su casa. Pero, entendiendo que pronto vendrían de nuevo por ella los policías, ayudada por su madre, decidió huir. Se disfrazó con ropas viejas y huyó hacia otro pueblo. Mientras lloraba y oraba, pedía ayuda al Señor, y entonces recordó que allí vivía una estudiante que ella conocía, así que se escondió en casa de ella por algún tiempo. Después fue a donde su hermana en otro pueblo, donde su madre la estaba esperando. Y aquí empezó todo un proceso de preparación para el sufrimiento. Su madre la ayudó a prepararse para lo que le vendría como prisionera, ya que juntas compartían el pensamiento de que, quizás, una imagen más parecida a un verdadero cristiano en tiempos de persecución es la de alguien que agoniza y sufre
alguien que es odiado y torturado, o hasta asesinado por obedecer a Dios, no la de alguien que tiene una vida común y sin problemas. Así fue como juntas se fueron a vivir a una casa abandonada y apartada. Allí, ambas fueron fortalecidas por el Señor y llenas de Él. Se dedicaban a cantar himnos en voz alta, a estudiar la Biblia y a memorizarla, a meditar en ella mientras contemplaban la naturaleza que las rodeaba. Durante ese tiempo de dulce aislamiento, Esther tenía la certeza de que era la preparación para cuando la llevaran a prisión. Así que empezó también a preparar su cuerpo para la tortura. Dormía sin cobijas y en el piso. Además, recibía a cristianos que estaban huyendo y se ocultaban en las montañas, quienes le contaban sus historias aterradoras de huida, tortura y persecución. Ella entendió que si quería glorificar al Señor y no negar su fe, debía llenarse de la fuerza del Espíritu del Señor, y empezó a realizar largos ayunos. Ahí se abstenía de alimentos y se dedicaba a orar y a estudiar profundamente la Biblia. Lentamente, el miedo iba siendo reemplazado por la paz del Señor. Hermanas, quiero señalar acá en este punto algo que me parece importante de la historia, y es que, como lo veíamos en el programa anterior de Heme Aquí, si no lo han escuchado, por favor, pueden ir al canal de YouTube de Añada tu Fe y buscar el programa de Helen Rosberg. En ese programa hablábamos sobre el llamado del Señor al sufrimiento y explicábamos que no es algo que la persona planee en sus fuerzas, sino que más bien es un llamado que el Señor hace a algunos de sus hijos para que participen de los sufrimientos de Cristo a favor de su iglesia. Es decir, en medio del avance de la obra del Señor en la tierra. El Señor le concede a algunos de sus hijos el experimentar sufrimientos para que su obra pueda avanzar, tal como lo dice su palabra ya en Filipenses 3:10 y en Colosenses 1:24. Asimismo, les recomendábamos en aquella ocasión un capítulo llamado La necesidad del sufrimiento para la edificación, del libro del hermano Gino Francesco, que se titula Edificando la Iglesia. Las hermanas que no lo han leído, esperamos que puedan hacerlo para entender un poco más este tema tan importante para la vida cristiana. Entonces, es en este sentido que nuestra hermana Esther hizo todo lo que hizo, respondiendo al llamado del Señor a que sufriera para que la causa del Señor en Corea y en Japón pudiera avanzar, para que el nombre del Señor Jesús fuera conocido y para que su testimonio fuera ejemplo para que muchos más creyentes no negaran su fe en Jesucristo, aún en medio de este terrible tiempo de persecución. Y hermanas, nuestra hermana fue guiada por el Espíritu Santo, respondiendo a un llamado muy particular del Señor, y por eso fue que se preparó para estos sufrimientos. Después de algún tiempo, su hermana le informó que la policía había descubierto dónde estaba escondida. Así que tuvo que separarse de su madre y huir de nuevo. Durante ese periodo de su vida pasó por muchos lugares, todos fríos, solitarios y horribles, los cuales ella sabía que le servían de preparación para cuando fuera arrestada. Luego de haber estado orando, pidiendo la dirección del Señor, percibió en su espíritu que el Señor le decía: ve a Pyongyang. Así que fue hacia allá. Y cuando estuvo allí, vio a un grupo de soldados que bajaba del tren. En sus rostros y en particular en su mirada, ella dice que veía como una expresión de muerte, como si fueran enviados por el gobierno hacia el infierno mismo. Esto le llenó de compasión y de dolor al ver que estos jóvenes verdaderamente irían al infierno. Ante la frustración de no poder ayudarles, empezó a pisotear el piso con ira. Esta escena quedó grabada en su mente y en su corazón como una carga. Ella pensaba que quizás si alguien con una posición alta pudiera enfrentar a los líderes japoneses, les dijera que sus jóvenes del país estaban yendo directo al infierno. De repente, luego de orar por esa carga por algún tiempo, percibió que el Señor le decía: tú eres la elegida, debes hacerlo. Ve y diles. Así que obedeció y se preparó para ello. Luego se encontró con su madre, quien luego de que ella le compartiera esto, le dijo: está bien, hija,
llegó el momento de prepararte para la muerte. Con su apoyo empezó a cambiar aún más sus hábitos de vida. Por ejemplo, empezó a comer comida descompuesta, pensando en cuando le tocara comer así y estuviera en la cárcel. Empezó a distribuir volantes y a hablar de Jesús a las personas del mercado. Asimismo, junto con su madre, seguía practicando las disciplinas espirituales de orar temprano, ayunar, cantar himnos y memorizar las escrituras. Adicional a ello, empezaron a reunirse con otros cristianos pobres y perseguidos con quienes empezaron a practicar estas disciplinas todos juntos. En las noches tenía reuniones secretas de oración y estudio, que a veces duraba toda la noche. Poco a poco la presencia del Señor era cada vez más manifiesta en estas reuniones. Y así que Esther Ann empezó a agradecer este estilo de vida, pues gracias a la persecución era que tenían estas experiencias tan cercanas a la presencia de Dios. En este punto de la historia, hermanas, permítanme por favor leerles una porción del estudio. El propósito del sufrimiento de Aviva Nuestros Corazones. Pienso que así podemos comprender mejor este llamamiento de nuestra hermana. Dice así: hay grados de sufrimiento, como dijo Elizabeth Elliot, es tener algo que no quieres o desear algo que no tienes. Y la vida está llena de eso, así que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo a través de esta carta? En resumidas cuentas, es soporta, aguanta el sufrimiento. Eso es lo que él dice. Soporta las dificultades, no hay escape, no hay atajos, no hay desvíos alrededor, no hay reparaciones de emergencia, no hay fórmulas mágicas. Y Pablo dice en el capítulo 2 de 2 de Timoteo: sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Jesucristo. Esa no es una reparación fácil, es solo aquí está lo que vas a hacer. Sufre penalidades como buen soldado. Pasa por ello. Él dice en el capítulo 2: todo lo soporto por amor de los escogidos. Y esa palabra soporto es una palabra que significa permanecer debajo. ¿Permanecer debajo de qué? Permanecer debajo de cualquier cosa de la que tengamos que estar debajo. Permanecer debajo de la aflicción, debajo de la presión. Resistir valientemente debajo del sufrimiento, debajo de la aflicción. Y después en el capítulo 2, Pablo nos da 3 ejemplos de la vida real de personas en diferentes carreras o vocaciones que soportan dificultades de varias formas. Cada una de esas personas se esfuerzan, sirven y hacen sacrificios, aún sufrimiento si fuera necesario para cumplir su misión. El primero es un soldado, dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y el soldado renuncia a una vida normal, entre comillas, como bienestar, comodidades de la casa. No se distrae con actividades civiles, se enfoca en sus responsabilidades. Él sufre. Luego dice: y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Así que un atleta acepta restricciones, acepta disciplinas de entrenamiento, guarda las reglas que han sido establecidas de su deporte, por ejemplo, no drogas, una alimentación específica, ciertas horas de sueño. Él no puede inventar sus propias reglas, él acepta esas restricciones, esas dificultades. Y el versículo 6 habla del labrador que trabaja. Dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y esa palabra trabaja en el lenguaje original significa trabaja hasta el punto del agotamiento. Trabajador, trabaja hasta el punto del agotamiento. Algunas de ustedes que son madres saben lo que significa trabajar. El labrador tiene que hacer esto cuando hay un buen clima y tiene que hacerlo cuando el clima es malo. ¿Qué es lo que él hace? Él tiene dificultades, soporta y trabaja. Y yo diría que sea lo que sea que estemos enfrentando,
desde ahora hasta el final de tu carrera, si deseas que Dios escriba en tu corazón los principios y las perspectivas de 2 Timoteo, tendrás todo lo que necesitas, no solo para sobrevivir, sino para hacer lo que Pablo hizo. Más que sufrir, él floreció y fructificó. Y no pierdas de vista el propósito, no pierdas de vista la meta. Vimos el soldado, el atleta, el labrador, quienes soportan dificultades. ¿Y por qué? Porque cada uno de ellos tiene un objetivo por el que considera que vale la pena el esfuerzo, que es digno de sacrificio. ¿Cuál es el objetivo del soldado? Pablo dice, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Su objetivo es ganar la batalla, ser victorioso, así que él voluntariamente hace sacrificios, soporta las dificultades. ¿Y cuál es el objetivo del atleta? Ganar, ser coronado, obtener la medalla o el título. Él desea ser un campeón. Así que por esa meta, por ese objetivo, él soporta las dificultades voluntariamente. ¿Y cuál es el objetivo del labrador? Este quiere ganarse la vida, quiere tener algo para comer, quiere tener un cultivo y para alcanzar su objetivo voluntariamente soporta las dificultades. Ahora, ¿cuál fue el objetivo y el propósito en la vida de Pablo que lo hizo voluntariamente soportar las dificultades y el sufrimiento? Pablo, ¿por qué lo hiciste? Porque dice Pablo, recuerdo que porque estoy sufriendo y aquí está el porqué. Pablo soportó voluntariamente el sufrimiento por el Evangelio. Él dijo, sufro por el Evangelio. Y tú ves esto una y otra vez en 2 Timoteo. Pablo dice, mi propósito es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y voluntariamente soporto las dificultades para cumplir ese propósito. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Bueno, y en este punto el corazón de Esther reposaba tranquilo y confiado en el Señor, a pesar del terrible ambiente en el que estaba. Así que mientras que ella y su madre compartían con estos cristianos perseguidos, empezaron a visitar a otros cristianos, los que eran liberados de la cárcel, para conocer cómo eran las experiencias allí. En este sentido me impacta cómo en el mundo nos preparamos para hacer cosas seculares, no sé, trabajos, oficios, exámenes, etc. Pero aquí ella se estaba preparando para estar en la cárcel por el nombre de Jesús. Sus relatos eran devastadores, desde golpizas, torturas y dolores tan tremendos que les hacían perder el conocimiento. Sin embargo, ellos le decían, no esperes que te liberen de esto. Cristo fue tratado de la misma manera. Justo por esta época, Esther conoció a Elder Park, un creyente anciano lleno de una fe muy sólida. Él había sido enviado por el Señor con instrucciones para ella. Debía llevarle a los japoneses el mensaje del Señor. Ante este encargo, ella respondió que el Señor ya le había ido cargando el corazón respecto a eso, pero que tenía miedo. Así que pidió una señal al Señor que más o menos consistía en: Señor, si voy caminando por la calle y cierro mis ojos y las personas de repente se detienen y se quedan mirándome, entenderé que me has llamado y te seguiré hasta la muerte para ir a Japón. Y hermana, ¿qué vemos acá? Por supuesto que el Señor no hizo lo que ella pedía. Así que su madre, como siempre, comprensiva pero firme, le exhortó en amor diciéndole que no era bíblico pedirle este tipo de señales al Señor. Ella le dijo: hija, ¿quieres hacer algo que la Biblia no dice? Jonás no oró por una señal. Esther no pidió una señal para presentarse ante el rey. Es incorrecto y hasta peligroso.
Pedirle a Dios algo que la Biblia no nos dice que hagamos, la Biblia es nuestra guía. Entonces, como siempre solía hacerlo, recibió el consejo de su madre. Ayunó y oró por 3 días mientras estudiaba su Biblia buscando dirección al Señor. Y el Señor le respondió con Ezequiel 2 del 3 al 4, donde dice: Hijo de hombre, ponte en pie, yo te envío a una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A un pueblo obstinado y terco, a quienes te envío, les dirás: así dice el Señor Omnipotente. ¡Qué lección tan valiosa! Así es como debemos aprender a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. No pidiendo señales, sino buscando en su palabra y en oración qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Me parece excelente esa respuesta de su madre. Bueno, el camino estaba confirmado por el Señor. Ella viajaría a Japón con Elder Park. Luego de tomar la decisión, su madre le reafirmó su llamado mientras le explicaba que ahora entendía muchas cosas de su vida. Por ejemplo, que desde pequeña su padre le había presionado para que aprendiera el idioma de los japoneses, que sus estudios fueron realizados allá en Japón, que debido a eso ella tenía amigos allá, que en sus años de adolescencia ella sentía muy cercano ese país. Incluso le recordó aquella ocasión en que estuvo a punto de casarse con un japonés. Aunque debido a los consejos de su madre decidió que aunque el joven era cristiano sería un yugo desigual, debido a que la familia del joven adoraba ídolos y mientras Japón fuera un país controlado por los ídolos, sería una mala decisión entrar en un matrimonio así. Bueno, en resumen, su madre le explicó que ella ahora, viendo su vida como en retrospectiva, entendía que el Señor la había preparado desde muy niña para esta comisión de ir a Japón y hablar el mensaje del Señor, no solo porque conocía bien el idioma, sino porque su corazón había sido dirigido hacia Japón. Quisiera, hermanas, resaltar algo aquí que me parece muy importante para las que somos madres. Veo aquí una lección muy preciosa que no quisiera dejar pasar. Yo veo una madre que ama a su hija, que le ha compartido su fe y que la quiere guiar por el camino correcto. Pero es una madre que no trata de evitarle el sufrimiento a su hija, sino que puede discernir cuál es la voluntad del Señor para ella y le ayuda a cumplir su llamado. ¿Cuántas de las que nos escuchan que son madres harían eso con sus hijos? Muchas veces los hijos no pueden madurar y ser personas responsables en la vida es porque sus madres, desde que ellos eran pequeños, no les enseñaron a asumir las consecuencias de sus actos, sino que siempre cuando venían situaciones que representaban incomodidad o molestia para ellos, ellas les libraban de eso y les acostumbraron a vivir cómodamente, ignorando que a veces en la vida debemos aprender a sufrir el agravio, así como decía Pablo, y que si es el camino de la fe, el que queremos que ellos sigan, pues aún desde pequeños nuestros hijos deben ser entrenados en el camino del esfuerzo y de la obediencia. Desde muy temprana edad, ellos deben aprender que no todo lo que quieren lo pueden tener, y que así como Jesús, nuestro llamado también es a entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré, igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Bueno, a continuación, luego de ser afirmada por su madre en este camino, Esther Hahn y Elder Park, un hombre con una confianza absoluta en Dios, emprendieron un viaje lleno de hechos milagrosos, en donde el Señor les sustentó y les libró de los soldados japoneses. En ese viaje nuestra hermana aprendió mucho de la asombrosa fe de ese hombre. Fue animada y exhortada a entregar su vida por la causa de Cristo en Japón. En Tokio pudieron hablar a personas importantes a quienes les animaron a influenciar a las autoridades para que cambiaran las condiciones de vida en Corea. Entre esas personas importantes dialogaron con un oficial sobreviviente de la guerra en Rusia y Japón, quien les dijo a Esther Hahn antes de despedirse:
Veo que Dios te ama y te usa. ¿Me permites adoptarte como hija? ¿Estudiarías el seminario y allí podrías trabajar para Dios? ¿Puedes vivir para Cristo aquí en vez de ir y morir por Él en Japón? Hermanas, estas palabras de este oficial hicieron dudar a nuestra hermana de su llamado. Pensar en estudiar en un seminario, tener un oficial rico como padre adoptivo, eso parecía ser todo lo que siempre había soñado. Pero vinieron a su mente las palabras dichas al Señor cuando fue tentado. Todo esto te daré, si postrado me adorares. Esto le recordó su llamado a continuar el viaje para presentarse ante las autoridades en Japón. En marzo de 1939, Elder Park y Esther Han se presentaron ante la Asamblea Legislativa japonesa. Luego de gritar, ¡la gran comisión de Jehová!, el anciano Elder lanzó al suelo un cartel que había preparado con un mensaje que decía que el gobierno japonés debía arrepentirse y retirar su tiranía de Corea, que debían examinar cuál era la verdadera religión, si el sintoísmo o el cristianismo. Así que les dijo, armen un gran fuego y arrojen a un sintoísta y a mí en el fuego y observen bien, el que no se queme probará cuál es la verdadera religión. Inmediatamente, hermanas, los arrestaron a ambos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Isaías 9, 2-3. A Esther la enviaron de regreso a Corea, donde duró 6 años en prisión, y fue en la prisión donde sucedieron muchas cosas que en verdad el Señor usó para iluminar a quienes vivían en prisiones de oscuridad. Y hermanos, esto me hace recordar una frase de Charles Spurgeon que dice: he aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca eterna. Aunque al principio estuvo en arresto domiciliario en casa de su madre, las cosas poco a poco se fueron poniendo más difíciles. Cuando la trasladaron a la cárcel, continuó con su hábito de meditar en las escrituras, pues aunque ya no las tenía en físico, las tenía muy bien guardadas en su mente. Así que constantemente cantaba himnos y meditaba en la palabra del Señor. Y asimismo, como era su costumbre, oraba por todas las personas que estaban a su alrededor. Y el Señor obraba en sus vidas en respuesta a ello. Un aspecto que quiero resaltar de su estancia en la cárcel es la compasión. Ella no podía simplemente ver sufrir a otros sin sentir el deseo de ayudarles y mostrarles el amor de Cristo. Una vez había un guarda tan cruel que siempre que se quedaba solo con los prisioneros les obligaba a realizar cosas imposibles. Y si no lograban hacerlas, escogía a alguien al azar y lo golpeaba brutalmente hasta que se desmayaba del dolor. Luego mandaba a otro a limpiar la sangre del piso. La escena era desgarradora. Así que Esther, con papel y lápiz que tenía disponible, escribió un documento de 20 páginas relatando esta y otras experiencias y lo envió a las autoridades del país, lo cual permitió no solo que este guarda fuera despedido, sino que cambió un poco la situación de la cárcel. Por supuesto, seguía siendo una prisión, pero ella no iba a permitir que las injusticias pasaran frente a sus ojos sin abrir su boca para ayudar, sin importarle que pudieran castigarla por hablar a favor de otros. Esto me hace pensar en el pasaje que dice: abre tu boca por el mundo. Perdón. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del necesitado. Proverbios 31, del 8 al 9. Qué importante es esto de la compasión, ¿saben? Es una de las virtudes que deben estar presentes en todo discípulo del Señor Jesús, porque sin duda, así es Él. Que el Señor nos ayude. También hay otra ocasión que es recordada siempre que se habla de Esther, pues su conducta fue absolutamente extraordinaria. Una fría noche de invierno,
Las prisioneras de la celda de nuestra hermana se habían juntado todas en el piso para calentarse, pero aún así no podían dormir por el frío helado. En medio de la noche empezaron a escuchar gritos y llanto de una celda cercana. Era una mujer que al parecer estaba loca. Estaba presa porque había asesinado a su esposo y lo había cortado en pedacitos, y como consecuencia había sido sentenciada a muerte. Estaba atada de manos para que no se hiciera daño a sí misma. Entonces Esther pensaba, ¿cómo actuaría Jesús en una situación así? Así que empezó a orar para que trasladaran a esta mujer a su celda, aunque sus compañeras no estaban de acuerdo. Luego de orar por esto, lo solicitó a los guardas y luego de mucha insistencia, se lo concedieron. La mujer estaba muy sucia, con excremento humano, era violenta e indomable. Cuando la trajeron a la celda, todas las mujeres se fueron al otro extremo, lejos por el horrible olor que desprendía la mujer. Mientras tanto, Esther la abrazó por detrás, pero la mujer luchaba y luchaba para liberarse. Nuestra hermana Esther oraba sin cesar por esta mujer y la seguía abrazando. Luego de tanto forcejear, se quedó dormida, rendida del cansancio. Así que nuestra hermana tomó sus pies descalzos, congelados y llenos de excremento humano, y los puso sobre su pecho para calentarla. Así durmió por 3 días. Cuando despertó, Esther había convencido al guarda de traerle ropa limpia para ella, y aunque seguía llena de odio y la maldecía, poco a poco fue rindiéndose al ver que de verdad Esther la amaba, y todo el tiempo oraba por ella. Poco a poco le habló del Señor y de su gran amor. Cuando llegaron por ella para ejecutarla, estaba tranquila, con paz y agradecida con Esther. Este tipo de amor que ella expresaba es el amor del que nos habla el apóstol Juan, que no son solo palabras, sino que va acompañado de acciones concretas. Nuestro Señor nos concede ser inundadas de su amor, para ser instrumentos y canales a través de los cuales su amor pueda ser manifestado así. Otra ocasión especial en la vida de nuestra hermana fue cuando tuvo que ir a su juicio, ya que los cristianos prisioneros habían sido arrestados, pero nunca habían sido sentenciados por un juicio legal. Una mañana de frío invierno fueron llevados a la corte. Cuando llegaron allí, afuera estaban las familias de todos los prisioneros entonando el himno «Dios es mi refugio y fortaleza». Para intentar callarlos, un guarda les lanzó un balde de agua, pero no logró silenciarlos. Mientras tanto, adentro, el juez no podía escuchar a los prisioneros debido a que los que cantaban afuera se escuchaban demasiado fuerte. Así que Esther pensó que esta era su oportunidad de testificar del Señor, pero no podía hacerlo si el ruido seguía, así que solicitó al juez que le dejara salir para pedir a las familias que hicieran silencio. Al salir, le dijo a la multitud: «Ahora debo testificar del Dios verdadero, pero el juez no me oye porque están cantando demasiado fuerte. ¿Podrían, por favor, dejar de cantar y orar por mí?». La multitud respondió unánime y con solemnidad: «Amén». Al entrar, el juez estaba sorprendido y al interrogarle, le dijo: «Puedes guiar a las personas hacia donde tú quieras. ¿Por qué decidiste arruinarte a ti misma y traer desorden, ruina y pérdida a la nación?». Ella con respeto le preguntó cuál sería su actitud si viera que las personas están bebiendo agua de la alcantarilla y están llevando a otros a beber a ella. A mí no me importa si traigo deshonra a mi nombre, o si me cuestan mis comodidades y debo enfrentar muchos peligros. Yo debo advertirle a las personas que no beban de esa agua. Jesucristo es el Hijo de Dios, en quien tengo toda mi fe. Murió por mí. Él me ha enseñado a vivir como corresponde. Por eso debo testificar de la verdad. Debo salvar a las personas que están bebiendo de la alcantarilla. El juez le preguntó:
¿quién dices que está bebiendo de la alcantarilla? Ella respondió, el imperio japonés, quienes están ciegos y solo traen maldición sobre la nación. Se han rebelado contra el Dios verdadero. Dios me ha llamado a mí, una mujer coreana, para advertir al gobierno japonés. Por un instante se detuvo y empezó a llorar, porque notó que la presencia de Dios había llenado ese lugar. Él había hecho que todos le escucharan sin interrumpirle. Cuando todos los prisioneros fueron interrogados y salieron, la multitud que estaba afuera entonó el himno, engrandecido sea Dios en este lugar. Qué hermoso cómo el Señor usó la vida de esta hermana para traer su luz y su verdad a las autoridades del gobierno japonés. En verdad, el amor y la misericordia del Señor son asombrosas. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han tenido algún deseo pequeñito, pero importante para ustedes, y han visto cómo el Señor les concede su petición? Quiero contarles que estando en prisión, Esther tuvo un gran deseo de comer una manzana, tan solo una, y se la pidió al Señor. ¿Y saben qué ocurrió? El Señor la escuchó. Los guardias empezaron a hablar entre ellos de un cargamento de manzanas que posiblemente estaba podrida y nadie las querría. Cuando ella escuchó esto, con mucha emoción, le suplicó que por favor se las dieran a ella y a sus compañeras de celda. Así que se las llevaron a ellas. Estaba llena de gratitud para con el Señor porque las manzanas estaban justo en el punto en el que ella podría comerlas. ¿Y por qué lo digo? Porque si las manzanas hubieran estado en su estado normal, esto le habría tumbado sus dientes, ya que debido a la condición en la que ella se encontraba, estaban muy débiles. Entonces las manzanas estaban demasiado maduras, lo cual las hacía blandas, justo para que ella pudiera masticarlas, sin hacerse daño. Aún en medio de esta situación de encarcelamiento, hasta allí llegó la mano amorosa de su Padre Celestial para hacerle saber de su inagotable misericordia y amor por ella. ¡Qué belleza! De verdad que el amor del Señor es incomparable. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, todo lo grandioso que ven nuestros ojos, pero también es el Dios que, como dice su palabra, tiene cuidado de nosotros, hasta en las cosas más pequeñitas. Creo que nuestras vidas están llenas de expresiones del amor del Señor hacia nosotras. Y en ese sentido, quiero mencionar un aspecto que relata nuestra hermana en su libro y que quizás carga el corazón de muchas de nosotras, la salvación de nuestros familiares. Como lo mencionamos al principio, su padre no era creyente, era uno de los adoradores de ídolos de la religión sintoísta. Desde muy temprana edad, ella le había hablado de creer en Dios y arrepentirse de sus pecados para ser salvo, pero él nunca le hizo caso. Ahora, estando en prisión, ella se enteró de que su padre había muerto, pero para alegría suya, 10 días antes de morir estuvo confesando y pidiendo perdón por sus pecados. Se arrepintió, confesó el nombre de Jesús y le adoró. Hermanas, aún en prisión, el Señor le permitió saber esto, lo cual por supuesto le trajo consuelo y alegría. A todas las que escuchan este programa, quiero aprovechar para recordarles algo que quizás ya sabemos, pero que a veces con el pasar del tiempo o al observar situaciones difíciles y contradictorias, se nos olvida. Nuestras oraciones que elevamos al Señor para que nuestros familiares y personas amadas crean en el Señor Jesucristo para salvación no son en vano. Nunca piensen que esas oraciones solo quedan en el techo. El Señor escucha estas oraciones y a su debido tiempo responderá aún con mucho más de lo que le hemos pedido. Así que fortalezcamos esas manos caídas y esas rodillas que se han paralizado y que han desistido de rogar. Y perseveremos en la oración con gratitud en el corazón, confiando en la fidelidad y en la misericordia del Señor. Amén, hermanas, así es. Nuestro llamado es una vida de oración que persevera y persevera hasta que veamos con nuestros ojos las maravillosas respuestas del Señor. Y así le ocurrió a Esther. ¿Se imaginan, hermanas, cuántas obras milagrosas ella pudo experimentar a su favor mientras estuvo en prisión?
en cierta ocasión en que ella y todos los prisioneros iban a ser obligados a inclinarse ante el templo sintoísta, aún en la cárcel, de manera milagrosa, a la persona que tenía que dar la orden para que se inclinaran todos, le entró una llamada urgente. Y así el Señor libró a nuestra hermana de una golpiza, porque ella ya había decidido no inclinarse. En agradecimiento, ella oró: «Oh Padre Celestial, una vez más me has mostrado que tú eres el Salvador. Estaba a punto de ser devorada por el león, pero me salvaste de sus dientes. Eres el Dios viviente». Nuestro Señor tenía el control de cada detalle de su vida y de la nuestra también, hermanas. No pierdan de vista que estamos hablando del mismo Dios. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotras. Detrás de cada suceso que nos ocurre, la situación no ha cambiado. El Señor sigue sentado en su trono. Él reina, no lo olvidemos. Con el transcurrir del tiempo, su cuerpo empezó a deteriorarse con mayor rapidez, aunque ella no se quejaba por eso. El médico de la cárcel recomendó que debía liberarla temporalmente para que fuera a su casa. Y allí, con una buena alimentación y buen descanso, podría recuperarse, pues estaba a punto de quedarse ciega y sus pies estaban tan congelados que estaba perdiendo la posibilidad de caminar. Nuestra hermana realmente estaba, como dice la palabra, armada con el pensamiento de sufrir en la carne, así como Cristo sufrió, porque al pensar en salir de la cárcel y ya no ser mártir por Cristo, se desanimó un poco. Entonces en su interior tenía estos sentimientos encontrados, porque por otro lado sentía alegría por la posibilidad de estar con su madre, así que oró y lo dejó en manos del Señor. Al siguiente día, cuando salió y le contó a su madre por qué le habían dejado salir, su madre, como siempre, le habló con amor, pero con franqueza que le caracterizaba. Le explicó que las raciones de comida que les permitían tener eran tan insuficientes que ella ya había perdido la visión. Le contó que no tenía buenas condiciones de vida las personas que vivían fuera de la cárcel. El régimen había traído maldición, hambre y dolor sobre toda la nación. La verdad, todo Corea estaba viviendo en la miseria, no solo los que estaban en la cárcel. Su madre le aconsejó que regresara a la cárcel. Le recordó que su vida entera le pertenecía al Señor, incluyendo tus ojos y tu salud. Le dijo: al escuchar estas palabras, ella pidió al guarda que la dejara volver a su celda, quien estaba absolutamente impactado. Nunca he visto algo así, dijo. La hija es grandiosa, la mamá lo es aún más. ¡Qué tremendo! Bueno, ya para el año 1945, Japón se rindió. Cuando acabó la guerra, los prisioneros fueron liberados. 34 cristianos fueron encarcelados junto con Esther, pero solo sobrevivieron 14. El guarda, al abrirles la puerta, exclamó: «Damas y caballeros, estos son los que se negaron a adorar a los dioses japoneses por 6 largos años. Lucharon en contra de la tortura severa, el hambre y el frío, y ganaron sin inclinar la cabeza ante los ídolos de Japón. Hoy son los campeones de la fe». La multitud que les esperaba afuera gritó: «Alabado sea el nombre de Jesús», y cantaron juntos el himno «Engrandecido sea Dios». Años después, los rusos invadieron Corea del Norte. Muchos coreanos tuvieron que huir al sur, entre ellos estaba la familia de Esther. Los rusos le habían secuestrado para usarla en su régimen en Corea, pero de forma milagrosa, el Señor le permitió escaparse hacia Corea del Sur. Tiempo después, estando allí, conoció a Kim Dong-myun, a quien ella describió como un hombre que ardía de amor por Dios. Con el tiempo, este ingeniero se convirtió en su esposo, y años después dejó la ingeniería para ser pastor. Nuestra hermana y su esposo viajaron a Estados Unidos. Allí el testimonio de ella fue tan impactante que en muchas iglesias les invitaban para que les compartiera su historia.
Aunque inicialmente ella estaría solo 3 meses en Estados Unidos, con el tiempo se quedaron allí y esta nación se convirtió en su nuevo hogar. Ambos adoptaron nombres occidentales. Él se llamó Don y ella ahora se llamaría Esther Ann King. Su esposo estudió en el seminario y se convirtió en el pastor fundador de la iglesia Berendo Street Baptist Church en Los Ángeles. Esta era de las congregaciones coreanas de los hermanos bautistas del sur de los Estados Unidos. Con el tiempo, el Señor les usó para plantar iglesias también en Corea. Nuestra hermana viajó por todo el mundo, hablando de la fidelidad y el poder de Dios, y aún en su vejez seguía orando por las personas, exhortándoles a que sirvieran al Señor, y seguía memorizando la Biblia, pero ahora en inglés. ¿Saben, hermanas? Definitivamente Dios tiene un llamado para cada uno. Hay llamados que son corporativos, hay llamados que son individuales. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablarles de un texto que leí hace algunos días en Coalición por el Evangelio, que se llama El llamado específico y exclusivo, y dice así: hace muchos años comencé a pensar sobre el tema del llamado. Hay un llamado para todos los cristianos, ser formados a la imagen de Dios, orar, estudiar, perdonar, someternos unos a otros. Pero hay algunos que son individuales, y dado que las formas de Dios no son las nuestras, como lo dice allá en Isaías 55:8, y que Él obra en maneras que van más allá de lo que podemos entender, es importante que no lo malinterpretemos, porque no comprender la soberanía de Dios en el llamado a sus hijos puede llevarnos a criticarnos los unos a los otros. Ciertamente he recibido muchas críticas por su llamado a mi vida, y no solo de quienes lo conocen. La verdad es que su llamado es exclusivo para cada persona, por lo que es muy posible que quien no lo recibe no lo comprenda. Si este comentario es correcto, debo encontrarlo en la Biblia. Pienso, por ejemplo, en Isaías caminando desnudo en Israel por 3 años, como dice allá en Isaías 22. Si esto pasara hoy, ¿cuántos creeríamos que fue ordenado por Dios? Me atrevo a decir que muchos pensaríamos que Isaías estaba loco, que Dios nunca mandaría a alguien a hacer esto. Y Oseas, ¿cuántos creeríamos que Dios está hablando a un hijo nuestro que nos diga que el Señor le mandó casarse con una prostituta? Y cuando ella fuese infiel, de seguro le diríamos: te lo dije. Dios tiene un plan para cada persona, por encima del plan general de todos, y es importante que antes de emitir opiniones vayamos al Señor y pidamos al único que es sabio si es parte de su plan o no. Debido a que siempre creemos tener la razón, debemos evaluar si realmente estamos en lo correcto. De hecho, cuando dudo sobre algo, acostumbro a preguntarme: ¿puedo estar equivocada en este asunto? Pablo dice en 2 Corintios 10:12, midiéndose a sí mismo y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Yo no quiero carecer de entendimiento, por lo que busco más al Señor ante las dudas. Como dije, el llamado es exclusivo en el sentido de que Dios te habla específicamente a ti y nadie más puede oírlo. Durante años, Noé fue criticado por sus compañeros cuando estuvo fabricando el arca, porque no comprendieron su llamado. Y Pablo, en el camino hacia Damasco, estaba con algunos compañeros que vieron la luz, pero no comprendieron la voz. Y esto es increíble. Es posible que Noé estuviera solo cuando recibió el llamado, pero Pablo estaba con otras personas. Ellos oyeron la voz, pero no pudieron entender lo que Dios dijo. Por tanto, es importante que vigilemos nuestro propio caminar, porque es posible que, como nadie más oyó el llamado, solo Dios pueda comprenderlo. En estas circunstancias tenemos que caminar por fe y no por vista. Para aquellos que están casados, hay llamados que deben incluir al cónyuge, si es que viene de Dios. No obstante, aún en el matrimonio puede que tu cónyuge no esté oyendo, porque es algo específico para ti. El cónyuge debe estar de acuerdo, y si no,
Si el llamado viene de Dios, Él cambiará su corazón para que ambos estén alineados. El Señor usará ese tiempo para colocar todo en su sitio, a fin de que el tiempo de comenzar sea perfecto. Debemos recordar que pueden requerir tiempo, por lo que será necesario la paciencia. Hay que orar sin cesar, porque Dios no tiene atajos. Él está formándonos a su imagen a través de un mismo evento. Si tu esposo nunca llegara a estar de acuerdo, entonces debes aceptar que no fue Dios quien habló, sino tus propios deseos. Si el llamado no es para mí, sino para otra persona que conozco, aunque no tenga una relación estrecha con esa persona, el Señor me llama a orar por ella, aunque no necesariamente sea para hablarle. Si es alguien con quien tengo una relación, entonces primero debo orar y luego debo hablarle y después debo orar de nuevo. Pero no seguir insistiendo. Si la persona está equivocada, nuestro Dios es capaz de enseñárselo. Él puede usar mis oraciones precisamente para este fin. Si sigo insistiendo, estoy demostrando que mi fe es débil porque no confío suficientemente en el Señor para cambiarle. Aún peor, estoy tomando un lugar que no me pertenece, el del Espíritu Santo. No estamos calificados para hacer su trabajo. Nuestro Dios es bueno, grande y perfecto, y yo no soy ninguna de esas tres cosas. Mi trabajo es observar humildemente sus formas, reconociendo que Él sabe más que yo, y así aprender a conocerle más cada día, mientras procuro escuchar su voz en el llamado que puede estar haciéndome. ¿Por qué me pareció tan importante leerles esto? Porque Dios tiene un lugar para todos, y Él mismo irá confirmando este llamado a servirle a través de muchas personas, de nuestro esposo, de nuestra familia, de la iglesia local, con nuestros ancianos, demás hermanos. Siempre Él va de lo poco a lo mucho. Y eso que mencionas, Diana, es muy importante. Todos los creyentes debemos conocer estas cosas para no tropezar y no ser causa de tropiezo para otros. De hecho, encuentro muy oportuno que sea mencionado justo en este programa, porque algunas personas podrían malinterpretar alguna de las cosas que hizo Esther en su vida, o podrían juzgar como inapropiadas o imprudentes alguna de sus acciones, pero debemos entender que las cosas que ella hizo, las hizo porque el Señor le dirigió a hacerlas, porque el Espíritu Santo le guiaba en el camino, y el Señor, que es soberano y sabio, dirige a sus hijos de modo que Él quiere. A cada una nos corresponde, en lugar de copiar las formas de actuar de otros, es estar atentas siempre a nuestro Señor y su palabra, para que Él nos guíe y nos muestre el camino por donde hemos de andar. La historia que has escuchado hoy es la vida de An Il-suk, o como se llamó después de salir de Corea, Esther An Kim. Su vida fue registrada en un libro que se llama If I Perish, en español, Si perezco, por si alguna hermana quiere profundizar en su vida. La historia de hoy nos mostró lo que Dios hace cuando cualquiera de sus hijas decide escuchar su llamado y responderle: Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? Hoy vimos a nuestro asombroso Dios obrando grandes cosas a través de vasos frágiles y dispuestos para su servicio. Luego de haber escuchado este mensaje, ¿permitirás que este testimonio de fe te motive a ser una mujer llena de confianza en el Señor para testificar de Él y su Evangelio? ¿Permitirás que el Señor te use para amar a las personas necesitadas que Él ponga a tu alrededor? ¿Empezarás a guardar en tu corazón la palabra del Señor, así como nuestra hermana memorizó la Biblia? ¿Estás dispuesta a esforzarte en la gracia y mantenerte bien conectada con Dios por medio de su palabra y de la oración? ¿Cómo responderás a su llamado? No lo dejes pasar. Si el Espíritu del Señor ha hablado a tu corazón durante este programa, acude ahora mismo en oración a Jesús y habla con Él. Deposita en nosotros, oh Señor, la abundancia de tus dones y riquezas, y danos con ellos un corazón para poderlos dar.
para participarlos libremente, sin dinero y sin precio. Qué mejor estar que recibir, qué mejor estar para participarlos libremente, sin dinero y sin precio. Qué mejor estar que recibir, qué mejor estar, qué mejor estar que recibir, qué mejor estar.